96 te conecta. Esto es En Familia. Bienvenidos a En Familia, programa del Centro Internacional de la Familia en la ciudad de Orlando. En los próximos minutos compartiremos contigo un mensaje positivo, una palabra de reflexión, en fin, una experiencia maravillosa. Esto y más en Familia. Esto es En Familia, en vivo a través del 96.1 FM, también desde el Centro Internacional de la Familia aquí en la ciudad de Orlando. Aquí están los estudios principales de En Familia y le queremos dar la bienvenida, como siempre, de costumbre, a todos nuestros amigos allá en ritmodivino.com, a las estaciones de sonido generacional con David Echevarría en Bradenton, Florida. También Kairos FM, fuerte abrazo al pastor Luis Castro y nuestros amigos y hermanos de allá de la República Dominicana, Quisqueya, La Bella, Radio Salvación Internacional. Esta mañana estaba hablando con Vicentí. Saludos, Vicentí. Saludo a Franco y todas las personas que trabajan allá en esa excelente estación. Bienvenidos sean todos. Esto es En Familia. Mi nombre es Raúl Rosado, ya usted lo sabe, claro que sí. Y qué gusto poder presentar también aquí a una de las jefas de esto, a la productora, la que, mire, si usted tiene problema con estos temas, llámela a ella. All right? Que de hecho, hay una gama tremenda de videos que la gente puede accesar en YouTube. ¿Cómo llega ahí? VIP96 FM, eso es en YouTube, alright, ahí está, mírelo, chequelo y yo sé que se va a gozar. Buenos días, Damaris Sierra. Muy buenos días, pero qué gozo estar aquí juntamente con ustedes, los que nos están viendo en esta mañana a través de Facebook Live, los que nos van a estar viendo a través de VIP96. Es un gozo poder dirigirnos a ustedes en esta mañana. A la verdad que estar aquí, Raúl, es lo que esperamos toda la semana para dirigirnos a ustedes con mucho amor y muchas enseñanzas. Estoy esperando el día que nos reciban con café. Estoy esperando ese día. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado ni la persona que va a traer el café. Bueno, al Exacto. principio sí, ¿verdad? Al principio Sí, teníamos aparecía. alguien que de vez en cuando... hasta Yuval, una vez nos sorprendió Yuval. Yuval nos hace falta muchísimo por acá. Claro que sí, a mi esperamos David tenerlo también nuevamente con nosotros. Claro right? que sí. Así que nada, tómese su cafecito ahí y quédese con nosotros en familia. Gracias a las personas que ya se están conectando a través de las redes sociales y el Facebook en vivo desde VIP96. En Facebook y Centro Internacional de la Familia. Así que vamos a poner a correr esto, Damaris. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema, la segunda parte de lo que es el perdón o venganza. Perdonamos
o nos vengamos. Y estuvo bien interesante porque hubo bastante participación de nuestra amada audiencia, que gracias por estar aquí con nosotros, tomar todo este rato para aprender juntamente con nosotros, porque para traer estos temas nosotros tenemos que aplicarlos. Mira, hoy madrugó Nancy. No, Nancy, Hoy madrugó buenos Nancy. días. Buenos días, Nancy. Buenos días. Tienes el primer lugar hoy. Hoy sí. Y entonces la segunda, como un subtítulo de lo que hablamos, era el poder de no responder mal con mal. Exacto. Eso, y hablamos acerca de lo que significa dar la otra mejilla. Y que esas bofetadas que se daban antes era con la intención de humillar a las personas y no era una bofetada palmar de la palma, sino con el dorso. Que mucho aprendimos, la verdad, la semana pasada. Qué bien que te acuerdas de eso. Sí, eso sí que no se me olvidó. Sí, pero en sí la intención del Señor era que la verdadera fuerza no está en golpear de vuelta, sino dominar ese enojo que sentimos y recordar que tenemos que actuar con misericordia. Es algo que tenemos que practicar todos los días. Definitivamente no es que lo hayamos alcanzado ni que, wow, estamos en un nivel de poder perdonar. Exacto. Tremendo, por allá arriba, pero no. O sea, es algo que tenemos que practicar todos los días, agarrar nuestra cruz, entender lo que nos habló el maestro y cómo practicarlo, ¿verdad? Sí. Así que... Y podemos practicarlo aún cuando estamos manejando. Tener misericordia. ¿Te gusta tocar ese tema? Sí. Porque como tú trabajas en la calle todo el tiempo manejando, yo sé que tú eres una persona que sabes exactamente. Tú sabes que yo manejo como los ancianitos, ¿verdad? Eso me dicen a mí. Yo manejo con los ancianitos. Son 18 ruedas, es un camión bastante grande, mucho peso. Intimida. Mucho peso y pienso que la experiencia, son más de 20 años haciendo esto, imagínate. La experiencia pues nos hace tener mucho cuidado en la calle. Yo manejo por mí y manejo por todos los que me rodean. Y que tienes que practicar la misericordia. Por supuesto. Y controlar, tener ese dominio sobre las cosas que te molestan cuando las ves. Definitivamente. En la calle. Así que tienes muchos momentos en los que puedes vengarte, pero has escogido perdonar. Y yo soy de los que cuando voy en el camión, voy a YouTube y escucho y veo nuevamente, lo escucho más bien que todo, el programa para asimilar y acordarme de esas personas que me saludan. Con el dedo del medio, que me saludan. La bendición. La bendición, ¿verdad? Pero como siempre te digo, hay mucho cortisol en la carretera. Hay demasiado. Claro que la gente está llena de cortisol y bueno, necesitamos la misericordia de Dios. Claro que sí, eso es así. Y si desea escuchar el programa, recuerde volver a Bit 96 FM en YouTube y así puede ver todo el programa nuevamente. Pero hoy tenemos un temazo. Hoy tenemos uno muy bueno también. Lo creo. Claro que sí. Y el de hoy se trata acerca de cuando el nido familiar, cuando el nido queda vacío. Así es. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el síndrome del nido vacío. Y más o menos de eso se trata cuando los hijos crecen y se van y se independizan. Y todo eso, mira, y aunque yo no lo he vivido, yo no lo he vivido todavía, sé que cuando eso sucede es un momento de tristeza especialmente para la familia, de soledad, de pérdida. Hay gente que siente pérdida cuando se van los hijos. No lo he vivido todavía y espero no vivirlo en un buen tiempo, ¿verdad? Yo no Pero sé. Tienes que ir preparándote. Ya tú lo viviste, ya yo lo viví. y a mí no te quiero ni preguntar, vamos. Ay, pero en el día de hoy vamos a desarrollar ese tema, Damaris, claro que sí. y me gustaría presentar a nuestro invitado ya antes de que entremos de lleno. Nuestro invitado
es para mí, aunque yo dije ahorita que no hablo con él todo el tiempo, pero es una persona que amamos mucho, que trabajamos mucho en esta iglesia hace muchos años atrás. Amo su familia, una familia muy querida, muy linda. Es un gran venezolano, un gran maracucho. De hecho, con ellos, especialmente con las hijas, aprendimos nosotros, mi familia, a comer arepas venezolanas. Ay, tan ricas que son. Pero hechas por venezolanos, que es otra historia. Sí. ¿Okay? Para mí es un honor presentar a un mentor, que aunque lo tengo de lejos, pero es mentor y es mi psicólogo personal. Cuando yo necesito consejo psicológico, yo llamo al doctor Ender Vargas. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días a todos ustedes y a la audiencia Claro que ya que nos sí. está sintonizando. Es un honor para mí estar con ustedes. Y ya veo que se está preparando porque desde ayer comenzó a bajar Sí, la temperatura, rico ¿verdad? se siente. Y se está preparando. Está guapísimo el doctor Sí. hoy. ¿Está viendo? Y la Estamos audiencia al no día. ha visto que él trajo su gorrito. Su gorrita. Y muy, muy lindo que se Muy elegante, sí, así que muy elegante. saludos a Xiomara, que sé que tiene que ver mucho con eso. Gracias. gracias. Definitivamente, Damaris. Bienvenido, es un gozo tenerlo. Gracias, muy en amable. esta mañana yo sé que la audiencia se va a edificar mucho con Es mi deseo. con su experiencia y con lo que podemos aplicar en esta mañana, porque el propósito de estos programas, doctor, es que las personas puedan practicarlo. Sí. Que son consejos prácticos, no que se vayan de acá con confusión, sino que lo podamos aclarar lo más posible para que las personas puedan aplicárselo y practicarlo. Muy bien. Así que este tema me choca, me llega a mí porque yo pasé esa experiencia cuando mis hijos se independizaron y ya no habían 3 platos, ahora era solamente uno, o se me fue uno primero y eran 2 y de pronto ya el otro plato no estaba y mi mente se me iba al lugar del dolor de lo que yo sentía, el vacío que Sí. me había dejado. Y pues porque antes había mucho ruido, muchas risas, mucho movimiento en la casa y de pronto como que nada de eso estaba y comenzó el silencio. Y fue algo que aunque ya yo había leído, me había informado, pero no es lo mismo cuando está sucediendo. Y de eso entonces queremos hablar porque en Vivirlo. nuestra audiencia hay muchas personas que están pasando por esta situación y algunos que ya lo pasaron, pero queremos ver cómo podemos manejarlo de una manera constructiva Claro, y que las personas que están escuchando y que nos están viendo puedan poner esas cosas en práctica. Y yo sé que de eso usted tiene mucho que decir. Entonces, en esta mañana yo le haría la pregunta, ¿a qué nos referimos? No solamente ya lo que hablamos, porque yo sé que es mucho más allá de lo que acabamos de decir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del síndrome del nido vacío y por qué le dicen el síndrome? Síndrome es un conjunto de síntomas. Okay. Por lo tanto, esta experiencia o etapa de vida también se puede definir más como una transición de vida. Es una etapa de vida necesaria, pero que tiene sintomatología. Y dependiendo la madurez, el carácter y las circunstancias de entorno de cada caso va a variar esa transición. En algunos se les hace práctico, fácil, con sus pequeños sentimientos de separación, lo cual entienden y aportan y apoyan. En otros hay un poco más de apego, y en ese apego, que es más femenino que masculino en la mayoría de los casos, el apego entonces vincula otras emociones y sentimientos porque son propios de la mujer. Y el desapego se le hace más difícil. Se siente, y si es madre sola, va a sentir mucho más esta separación. Pero síndrome significa un conjunto de síntomas que suelen aparecer cuando los hijos, por motivos lógicos, se tienen que ir del hogar. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer con nosotros cuando los hijos en cierta edad y de manera justificada se tienen que ir? Exacto. ¿Qué podemos hacer nosotros, no solo por nosotros mismos, sino por ellos también? Sí. Porque siempre seguiremos relacionándonos con ellos, solo que la relación
es diferente, no es igual que cuando estaban dentro del hogar. Y en ese sentido, estoy aquí para ayudarles, Sí. orientarles y poder ser de apoyo para Claro cada que uno sí. de ustedes. Por esa, aquí pensando, basado en esa definición, ¿será por esa razón en que ocasiones tenemos el problema de suegros, pero como habló de la mujer, casi siempre se habla de la suegra? Y Sí. se habla de suegras malas o se habla de suegras buenas, pero casi siempre se habla de suegras que no soportan al esposo de su hija. Entonces, quizás no es el tema, pero pensando yo acá, tiene que ver la reacción de la suegra hacia ese hombre que ella puede sentir que lo robó a su hija, que le sacó a su hija de la casa. Y será por eso que hay ese roce entre la suegra y el yerno eterno. Sí, El en apego. parte, sí, por el apego. Por el apego, El ¿verdad? apego. Sí, el apego. El apego son vínculos emocionales y se requiere madurez Sí. personal para poder hacer el desapego. Ay, La- eso es. La Biblia contiene todos esos pasos. Ujú. Y es cierto, algunas suegras pueden interpretar mal Ujú. el papel del yerno Ujú. que viene ahora más bien a aumentar la familia, no a robar la familia. Claro. Pero puede ser interpretada así, más aún ella puede cometer un error. Ujú. Porque si no está bien que los hijos a determinada edad, cuando ya es oportuno independizarse, aún permanezca bajo el amparo y en la dependencia de los padres. Si es al revés, son los abuelos los que crían a los nietos, estaríamos hablando de un doble apego Ah, y de un doble sentimiento donde no se ve el proceso de desarrollo. Por eso se le conoce más como transición que en lugar de un síndrome. El apego no es, bajo ninguna circunstancia, no es un diagnóstico clínico, no es un trastorno clínico, es simplemente que como tiene una sintomatología, hay que saberla manejar. okay. Y el centro principal de todo lo que se va a manejar es el luto. La separación es un luto. No es una forma de pérdida, pero sí es algo que trae congoja. Trae dolor. Sentimientos de congoja. Entonces la pareja puede ayudarse mucho en ese proceso. Si alguno de los dos tiende como a afectarse más, la pareja lo ayuda. Porque una de las ventajas del nido vacío es que la pareja, habiendo cumplido esa labor y sin dejar de comunicarse con los hijos que están en otra etapa de vida, ellos pueden reconectarse otra vez como matrimonio y ayudarse mutuamente porque hay una función que ya se cumplió, que es ser padre. Entonces ahora quedan libres para ser otra vez pareja, matrimonio. Por eso se dice que el nido vacío es la oportunidad de reenamorarse, de volver a conquistarse o de hacer metas nuevas que les permita realizarse porque no tienen. Está interesante ese responsabilidad. punto. Ese punto está interesante. Pero ¿cómo puede, perdón, Damaris, pero cómo puede lidiar una pareja? O sea, son recién casados, Entonces, el padre y la madre, que en este caso son cuatro. Son cuatro, los padres de él y los padres de ella. O sea, ¿cómo pueden lidiar con todo esto si de repente llegan los hijos de inmediato? Los nietos. Los nietos. Los nietos. Llegan, o sea, ¿cómo puede entonces lidiar con ese romance? Es una segunda oportunidad. O sea, ¿cómo esta pareja puede trabajar con eso? Cuando ya los hijos tienen la edad y las metas para independizarse. Ya. Porque si no los vas a retener. Si los retienes te va a crear peso. Okay. Como también interferencias de otras personas que están en el hogar. Ya. Pero ya hice un pequeño hincapié. Los abuelos no deben criar nietos. Ese no es el papel de ellos porque ellos tienen una edad más avanzada. Los casos excepcionales, cuando no hay quien cuide los hijos, por ejemplo, un papá o una esposa que está enferma, o uno de los padres no está presente porque se separó o está preso, se requiere la intervención de los abuelos. Pero ellos deben tener el cuidado de que ellos no son padres.
Ya. sino abuelos. Súper interesante eso. Interesante eso. Porque a veces Ya. creemos que es todo lo contrario. Ahí está mami. Aquí en Estados Unidos especialmente, Sí, se que, practica mucho que el eso. hombre y la mujer tienen que trabajar. Entonces, Correcto. en vez de pagar tanto dinero para un cuido o una persona que no es parte de tu familia y no va a cuidar a ese niño como el padre o la madre, pues mejor dejárselo a la mamá. O al- Y lo entiendo, pero si te das cuenta ya no es síndrome de nido vacío, ya. sino que yo necesito a mamá o a papá para que me ayude a cuidar a los hijos que todavía están pequeños. Sí. Ok. Entonces eso es más una dependencia que un nido vacío. Entonces no llega, no llega No a, llega a al nido esto vacío. del nido vacío. No llega porque ok. esa es la transición como tal o cambio no se está realizando. Quiere decir que ¿Cuál? se afecta la crianza del niño, Sí. se afecta la relación de la pareja nueva y también se afecta los suegros. Los suegros. Imagínate Wow. que si Es los, un ciclo. si los suegros intervienen con la mejor intención, Ujú. pero se toman una autoridad en la crianza Ese es el que problema. sabotea la Sí. crianza de los padres, los hijos que son astutos, ellos pueden decir, no, yo le pregunto al abuelo, a la abuela, Exacto. porque ellos saben que los abuelos son más dóciles, porque ellos están como en su segunda paternidad, es lo que le pasa a los abuelos. Como están en su segunda paternidad, ellos tratan de ser primero lo más bueno que puedan, lo más tolerante y complaciente. Corregir aquellos errores que cometieron. Y a la vez enderezar los errores que cometieron Sí. cuando criaron a sus propios Como hijos. un tipo de redención. Un tipo de redención o salvación. Sí. Entonces, Sí. en ese sentido es complejo, pero la mayoría de las personas lo logran. Ya. Es lo afirmativo y positivo. La mayoría logran, Ok. porque todos quieren la realización de sus hijos. Por supuesto. Entonces, ir a una universidad o conseguir un trabajo para que se independice, o ya tiene la edad para formar familia. La mayoría queremos que se independicen. Por eso es bueno el nido vacío, en ese Ok. sentido. Lo que no puede haber es abandono. Ujú. Esa es otra cosa, ¿no? Y no hablamos de niños. ¿Abandono en qué sentido? Bueno, que el hijo aún no tiene edad para independizarse. Y entonces yo, de alguna manera, lo forzo a esa independencia, pero lo voy a dejar solo. Lo voy a lanzar a que él mismo se autorrealice. Ya. La cultura hispana es totalmente distinta a la cultura norteamericana. A los americanos les es más fácil lo que se conoce como soltar. Claro. Ellos saben soltar, son prácticos. El hispano es más apegado, Sí. más sentimental y por ende muestra el amor con sobreprotección. Que yo creía que para mí eso iba a ser muy fácil. Decirle a mi hijo, bueno, ya sabes todo lo que tienes que hacer, vete cuando cumplas los 18 años, pero aprendí que no. Aprendí que no, que es súper difícil. Estoy caminando esos primeros pasos ahora. Ya, Claro. de eso iba a mencionarte, Raúl, porque uno de los puntos que quiero regresar, doctor, es los padres solteros, hombres que están criando sus hijos y mujeres que están criando sus hijos y que ya han llegado a ese punto. Usted mencionó que es un tipo de luto. Sí. Que mencionó que es un tipo de luto. Sería más llevadero cuando esa persona tiene una persona Correcto. a su lado Sí. para poder tener esa interacción, de poder hablar con esa otra persona y cómo llevar esa transición juntos. claro. Pero cuando esa persona ya está sola o solo y tiene que hacer este tipo de transición, ¿cómo le podemos redirigir a la audiencia que nos está escuchando, que están en esta situación, que son solos y criando sus hijos? ¿Qué tipo de consejo le podemos dar a esa persona o redirigirlo a cómo manejarlo? Claro, Porque ya estamos hablando de cuando son un matrimonio y el uno se tiene al otro, Sí. ¿verdad? Pero cuando ya están solos, que yo sé que hay audiencia en diferentes países que nos están escuchando en esta hora, están enfrentando este tipo de reto, porque se convierte en un reto, lo están enfrentando, pero solos. Sí. ¿Cómo le podemos ayudar a estas personas? El instinto es querer retener, Ujú, porque es la manera de sobreproteger. Tiene miedo si está solo o sola, ujú, porque es un padre o una madre soltera, va a querer retener. mm, Pero esa retención es una carga.
Okay. porque crea una dependencia muy extrema. Pero pueden ayudar pastores que tienen buena preparación para formar, como lo que están haciendo ahora en la radio. Ustedes están dando herramientas. Sí. Un pastor, desde una buena enseñanza, una buena presentación de la palabra, puede dar herramientas para estos padres y madres solas, de lo que significa cómo manejar la sintomatología de un nido vacío, Okay. sin que se afecte o para que sobreviva. Pero también lo pueden hacer especialistas, es decir, buscar ayuda Sí. cuando se requiere. Pero hay muchas familias que han pasado ya por esta experiencia y son muy valiosos, porque no solamente tienen la teoría, ellos tienen la práctica. Ellos lo vivieron con sus hijos. Pueden apoyar a estos padres solos. Se acercan a ellos y le explican y le pueden ayudar en esa jornada, porque es un camino de jornada. Y los caminos de jornada que implican duelo no se caminan solos. Por eso Jesús podía decir, quedaos conmigo, porque venía una jornada que él quería caminar en compañía. Mi alma está muy triste, no me dejen solo. Estaba buscando en ese caminar una compañía, sin depender, obviamente, de los discípulos. Entonces, sí hay muchas formas de ayudar. Libros que son autodidactas, que la persona puede leer y que se puede enriquecer con el conocimiento y las experiencias. El pastor Rosado tocó el punto de que hoy la gente está por el estrés y la ansiedad. Están muy cargados fisiológicamente de esta hormona cortisol que producen las glándulas suprarrenales. La función de un cortisol es bajar el estrés. Pero el estrés a veces es tan alto que no hay suficiente producción de cortisol en las glándulas suprarrenales para equilibrar el estrés. Yo tengo más estrés que cortisol. Los psiquiatras recomiendan que la persona sea vitamínica, es decir, que utilice endorfinas y que utilice otras sustancias que lo van a ayudar como a relajarse, a calmarse, porque con cortisol solo no va a poder. Si le llega a faltar el cortisol y está en estrés o depresión, pues va hacia abajo. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó al profeta Elías? Va a llegar un proceso de fundición. Por cierto, Elías cometió el grave error en su jornada de quedarse solo. Él no le dijo al siervo que lo acompañara, sino que lo dejó. Entonces, una madre soltera, un padre soltero, cualquier matrimonio que sea los dos juntos, pero están presentando la salida o separación de la transición de un hijo mayor que va a emprender estudios, que va a empezar a trabajar, que se va a independizar, que va a formar familia. Lo idóneo es que ellos le den libertad para hacerlo y se conviertan en los consejeros de ellos, porque uno nunca deja de ser papá. Entonces, ni mamá. Uno pasa mucho tiempo hablando con los hijos, no importa que sea por teléfono, visitas, porque no viven conmigo, pero yo estoy a la disposición. Sí. ¿Qué les hace falta? ¿En qué les puedo ayudar? Ahora, hay excepciones en todo proceso de síndrome o de transición por el nido vacío. Si un hijo se enferma, si tiene algún otro trastorno de salud mental o emocional, lo más seguro es que los padres le van a dar protección. Porque no está en capacidad independiente de afrontar la vida. Entonces se les da las herramientas que ya mencioné, incluyendo atención profesional, y cuando se sienta capaz, se le suelta. Sí. Pero al momento hay que ampararlo. Una demencia mental, una esquizofrenia, algunos aspectos, la misma farmacoadicción. Hay tantas adicciones que a veces te obligan a retener en tu casa al hijo o a la hija, porque por esa misma adicción no enderezó su vida, no hizo proyectos. Es decir, tiene una vida arruinada. Sufrimiento para los padres que ven a los hijos que no logran metas ni objetivos con propósito, y sufrimiento para ellos que en el fondo saben que son culpables de la pobre vida que están construyendo.
Wow. Que de paso, si repiten ese patrón en los futuros matrimonios de ellos, entonces estamos con que la patología se va a hacer continuar Wow. y se va a repetir. El modelaje de los padres juega un papel inmenso. Esté solo o esté acompañado, Siempre. esa transición, si tienen hijos a cierta edad, va a llegar. Entonces, entra mi otra pregunta. Entonces, ¿sería necesario ir preparándose? En el caso de Raúl, que todavía no ha llegado y tú dices que todavía queda un tiempito más, ¿cómo se pueden preparar estas personas para esa transición? No se puede dejar a lo último, Claro. para última instancia. Habría Lo puedo que entender. hacer como un tipo de ir ya a alguna conferencia o algo así Claro. que les dé la herramienta para irse preparando. Eso es importante, esa preparación Por supuesto. para llegar a ese, porque si de Lo pronto, equipa. sí, para Lo equiparlo, excelente, porque imagínate que de pronto no se haya tocado el tema, no haya habido ese tipo de conversación entre la pareja o esa persona solo que está criando a sus hijos o sola, no ha tenido, no ha visto la necesidad. Entonces, ¿cuán grande sería la necesidad de esa preparación? Por supuesto. Y ese equipamiento, como lo llamo yo también, Ujú. le permite metas personales. Porque también si el nido queda vacío, me Ujú. pregunto, ahora que están solos, vamos a poner una pareja Ujú. que está completa, matrimonio que está completo. Sí. ¿Qué metas nuevas pueden trazarse juntos? Mm. ¿Podrían reenamorarse? ¿Podrían estar más tiempo juntos? ¿Podrían, depende de la economía, podrían viajar Mm. y aumentar el romanticismo porque ya no dependen de los hijos? Ujú. La alegría no está tanto en los hijos, sino que está ahora en la pareja. Porque el tiempo que Dios nos permite estar con los hijos es corto, Mm. porque dice dejará padre y madre, pero el del matrimonio no. Mm. Es un tiempo más largo hasta que la muerte los separe. El error es cuando yo convierto a mis hijos Ujú. como el propósito de mi vida. Muy bien, eso me gustó, doctor, eso me gustó porque muchas parejas se dejan, se separan cuando los hijos ya se van. Claro. No se prepararon para ese tiempo, no solamente eso, sino que ya había problemas entre ellos y Sin lo único duda. que los aguanta en ese lugar es que los hijos están. Y si es una madre sobreprotectora, Ujú. obviamente va a querer retener los hijos porque, pobrecitos, yo tengo que seguir cuidándolos. Sí. Por eso señalé la diferencia entre la cultura y crianza hispana Ujú. que la cultura y crianza americana, que es un poquito más práctica. Ujú. La idea no es perder sensibilidad. Ujú. Tenemos que ser empáticos con la gente y ponernos dentro de su mente y de su corazón. Sí. Pero ellos no los puedo castrar. Mm. Ellos necesitan independizarse. Si no hay una castración, Mm. no los estoy dejando crecer y ellos van a seguir siendo dependientes. Exacto. Y cuando ya me vea mayor, no tengo tiempo para volver a mi pareja porque me distancié demasiado. Ah. Mi vida fue trabajar, criar, proveer y darle todo a los hijos. Ujú. Cuando ya ellos se pudieron haber ido, pero no se fueron Ujú. porque les es muy conveniente quedarse. Ujú. Entonces ya no tengo tiempo para la esposa. Hay muchos matrimonios que no necesitan divorciarse. Ya están separados en la casa. Sí. Pero la atención siguen siendo los hijos. Okay. Por eso uso la tesis bíblica. Ujú. El propósito de vida que yo tengo como marido Ujú. es mi esposa, Mm. no mis hijos. Mis hijos es una etapa. Doy lo mejor de mí, pero luego debo soltarlo. Ujú. Pregunto, ¿Jesús soltó a los discípulos? No. Aunque los estaba formando, Bueno, cuando se llegó fue, un sí. momento que los soltó Claro. cuando les dijo, y Y sí, ya. sí, Ah. sí. por todo el mundo, los estaba soltando. Y los retó a que lo hicieran. Porque la experiencia muy tremenda que hay en la barca, cuando ésta es azotada por tormentas Ujú. y Jesús duerme en la popa, es que ellos le reclaman a Jesús que no tenía cuidado de ellos. Mm.
Cuando la gente tiene mente infantil, depende, es un dependiente. Okay. Jesús les dijo o les dio a entender que Él no era el que tenía que levantarse y decirle a las olas, calla y enmudece a la tormenta. Eran ellos. Eso se llama de la ortodoxia a la ortopraxia. Soltarlos en la práctica. Hay que hacerlo. Soltar a los hijos, porque nos pueden asombrar haciéndolo mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Qué lindo eso, sí. O lo ayudo a que lo haga mejor. Claro. Sí. Hay, por ejemplo, he escuchado mucha gente decir, indirectamente, mis hijos son primero, mis hijos son lo más importante. ¿Okay? Estoy hablando de especialmente las madres. Dicen, mis hijos son lo más importante en esta vida. Eso es cierto, pastor. Yo sé que ya lo contestó. Es un error. Pero quería traer ese punto. Bíblicamente es un error. Ya. Cuando digo bíblicamente, es no por ser muy religioso en esta interesante conversación, sino que es que la Biblia no plantea eso. Te dice que tienes que soltarlo. Entonces, ¿quién te queda? La esposa. Metas nuevas, una carrera nueva, cuando los hijos no están. He visto hombres y mujeres enteros que hacen una carrera nueva. Y me pregunto, ¿y si hace una carrera nueva, no tiene más logros personales y no se convierte en un instrumento mucho más fino para la obra de Dios? Porque ahora está equipado. Entonces uno dice, sí, entonces le conviene el nido vacío porque es una transición de vida. Claro. No es. Es hasta una bendición, vamos, si lo queremos Es espiritualizar. Claro. Es que yo he escuchado gente que dice, yo estoy loco que cumple ya los años que sea para que se vayan. Y hay gente que yo los he escuchado así, que dicen eso, no porque no los amen, no porque yo siempre le dije a mis hijos la importancia de que ellos, ¿verdad?, hicieran sus decisiones. Yo le di las instrucciones lo más que pude como mamá sola criando a mis hijos. Y entonces llegó al punto donde yo quería que ellos supieran que si ellos miraban hacia atrás, pues yo iba a estar si me necesitaban. Sí, por supuesto. Pero que no es el abandono. El poder soltarlos no es porque se les va a abandonar y que ellos nunca van a poder encontrar a papi y a mami, no van a encontrar a esa persona que lo crió porque ya los dejó, no se hablan, no es muchos los ángulos que podemos mirarlo, pero en una manera más saludable, en la manera saludable es no simplemente nosotros equiparnos para esa transición, sino equiparlos a ellos para esa independencia. Claro, evitando que los hijos tengan miedo a sus padres, sino que se sientan con la confianza de compartir. Cuando uno le dice a un hijo que quieres estudiar, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué te puedo yo ayudar para que lo alcance? Sí. No todos nacen para estudios, pero sí nacen para carreras técnicas y profesionales. Sí. Y tú lo apoyas. Tú lo estás ayudando, lo estás independizando en el proceso. Pero si tú le dices, no, yo te lo doy, yo te lo compro, no te preocupes. Hay una sobreprotección que los castra a ellos y ellos dicen, ¿para qué trabajar? Y es cierto, porque es que si se le hace eso todo el tiempo a ellos, entonces justifica porque el padre dice, es que él no sabe hacerlo. O es que me da temor que vaya a cometer el error porque no sabe cómo hacerlo, pero no lo dirige a que aprenda. Y no lo deja aprender del error y lo subestima. Sí. Hay madres que en lo personal he tenido que atender por procesos depresivos. Cuando la persona se siente sin esperanza porque ya no sabe cómo criarlos. De paso, entre más, digamos, poco inteligente los esté criando, le van a hacer una carga. Por eso puede llegar a decir, ¿y estos muchachos cuándo se van a ir? Porque lo que ha sucedido, estos muchachos no se van por una respuesta muy sencilla. No los han dejado ir. Entonces eso lo tiene que entender es quienes han sobreprotegido, no el muchacho. El muchacho lo que tiene que ser es confrontado, pero en el sentido de tiene ciertas opciones y oportunidades. Entonces, la depresión que he visto en muchas mujeres
cuando hay nido vacío, hay que tener mucha compasión con eso. Porque si ella también viene sola o abandonada del hogar de origen, ella va a presentar una soledad y va a presentar una necesidad de apego mucho más fuerte que una persona que haya sido sanamente criada o acompañada, ¿no? Sí. Entonces, esa es la realidad. Y eso, que ayudar a que el nido vacío llegue a su etapa cuando los hijos no son mis hijos, son tus hijos. Eso es más difícil, porque no tengo el mismo apego. No son mis hijos. Eso me acuerdo, doctor. Wow. Eso me acuerda cuando Moisés y Dios tuvieron aquella plática donde Dios le dice, mira a ver qué haces con tu pueblo. Dios le dice a Moisés, mira a ver lo que tú haces con tu pueblo. Y luego el Señor le responde y dice, mira, tu pueblo, le dice a Moisés, no, ese es tu pueblo, no es mío, ¿no? Es responsabilidad tuya. Creo es que eso interesante. Pasa. Es que mirándolo de ese punto de vista, y gracias, pastor, por traerlo. Es importante tenerlo eso claro, tener claro que sí. Algo que dijo que es necesario, que no es perder la empatía, ¿verdad? No es perder la empatía. Y lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, ellos también lo van a reciprocar. Claro. Entonces, si en medio de esa transición nosotros le estamos diciendo que entendemos, yo entiendo que ustedes tienen que pasar por esta etapa. Es tan importante la comunicación dentro del hogar, porque esas son conversaciones que tienen que darse. Sí. Eso no pueden ser conversaciones que se dan luego de cuando ya se convierte en un problema. Sí. Son conversaciones que hay que llevarlas a cabo antes. Familia, gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Esto se tiene que hablar. A sentarse a la mesa, ir a tomarse un café con su hijo o lo que sea, una tanto caminata. Con la pareja como con los hijos. Exacto, porque si eso no se comunica, va a haber ese espacio donde va a provocar que cosas incorrectas sucedan. Creo que tenemos un vacío. Creo que tenemos un vacío social en ese sentido. Tenemos un vacío aún en la iglesia. Porque entiendo yo que estos temas casi no se tocan en la iglesia. Es tan importante traerlos. Estaba pensando en la consejería prematrimonial. O sea, no tocamos este tema. Digo, no sé quién lo hace. Pero adelantándose. Pero creo que se debe incluir este tema. Adelantándose por los próximos 20 o 30 años. Claro. Sí, y eso, en mi caso, le doy gracias a Dios que tuve la claridad para prepararme. Sí. Para ese tiempo. Ahora, en la empatía que quiero hablar es que sí me dolió. Sí fue difícil porque eso era mi mundo, como dicen, mis hijos. Y estaba sola, era mi núcleo. Y de pronto ya eso no estaba. Y experimenté esa tristeza, ese dolor. Hubo momentos donde me sentaba solita a mirar por la ventana y se me salían las lágrimas porque me hacía falta las risas, me hacía falta las preguntas, las conversaciones que teníamos, las reuniones familiares que teníamos entre ellos dos y yo. Pero tuve la bendición de prepararme para eso. Y estudié. Sí, me fui a estudiar, conocimiento. Me fui a estudiar y entré más de lleno en la música, nuevas metas. ¿Y qué te ayudó? Me ayudó muchísimo. ¿Qué factor te ayudó que tú puedes decir, aunque yo soy una mujer inteligente y capaz y fui valiente en el proceso para ser ejemplo a las mujeres solas que enfrentan esto? ¿Pero qué fue lo que más te ayudó? Bueno, para mí fue la preparación psicológica. Okay. Ir entendiendo que yo tenía que soltarlos, que yo tenía que soltarlos, pero yo digo soltarlos espiritualmente en las manos de Dios. Sobre todo eso y saber soltar no es abandonar. No, exacto. Y que yo le hice claro a ellos eso, de que yo estoy aquí. Si me necesitas, me llamas, me buscas, y lo que sea. ¿Y de tus padres quién contribuyó más a que tú seas y pudiste hacer
una independencia con tus Sí, hijos? definitivamente mis ¿Cuál de- padres. ¿Cuál? Es más mi papá, diría yo. Mi Ok. mamá era más apegada, pero eso yo lo entendía también, Ok. de que era natural. Pues ella me llevó en su vientre, ella me cuidó. En mi caso, yo nací con una enfermedad cardíaca. Y mi Te papá cuidaba. tenía que trabajar, Y tu mi mamá mamá que te era la cuidaba. constante que estaba ahí. Yo recuerdo cuando estuve en momentos donde le dijeron a mi mamá solita allí porque papi estaba trabajando, que solamente me quedaban 48 horas de vida. Ok. Y yo podía ver así de niña la carita de mi mamá mirando de cada ciertos minutos mirando porque no la dejaban entrar donde yo Comprendo, estaba. comprendo. So, habían unas cosas que me apegaban mucho a mi mamá por su cuidado. Pero a la vez Pero a la misma vez, cuando llegó el momento de soltar, ella supo influyó cómo papá. hacerlo. Y también influyó papá. Claro Y que ella sí. fue madura. Sí, y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo el poder entender que el paso estaba libre para yo tomar las Entonces decisiones. tú eres un gran ejemplo que no importa que la mujer esté sola Ujú. y atraviesa el nido vacío o la transición del nido vacío, sí se puede. Sí se puede, Y con ayuda se puede. sí. Y con nuevas metas se puede. Claro que sí. Y el apoyo, porque mi mamá me contaba, yo me recuerdo, yo pasé por lo que mi mamá pasó. Ella dijo, yo recuerdo cuando ya no era, cuando se quedaba sola, había una silla vacía Ya, a la mesa. lo vivió. Y ella lo vivió. Ella, al compartir eso conmigo, me trajo a mi mente que yo iba a pasar por eso también. Qué bien. Y que esa experiencia de ella me ayudó a mí a saber de que tal como ella lo pudo superar, yo también lo iba a poder superar. A pesar Sí. de que yo no tenía un compañero conmigo en esos años Lo comprendo. criando a mis hijos. Pero de que tenemos una buena relación entre mis hijos y yo, sí. Sí. Siempre ha habido esa comunicación, siempre ha Qué habido bueno. esa plática. Nos reuníamos mucho en el baño. Vamos a tener reunión. Todos corrían, ya ellos sabían y Ya. nos sentábamos uno en el toile, otro en la bañera vacía, pero nuestras reuniones de comunicación siempre hubo. Y todavía al sol de hoy ya cada cual. Disfrutas tu resiliencia de superación Sí, y alientas a otro con tu capacidad de sobreponerse a las adversidades. eso es así. ¿Te causa gozo? Sí. Bueno, Sí, porque sí, porque lo pude, ese es el propósito. lo pude superar y cuando veo que otras personas, he podido tener la bendición de aconsejar a otras personas y les he podido indicar la importancia de prepararse para ese momento. Porque hay Sí. personas y hay madres solteras que me han dicho, yo no estoy preparada. Yo no estoy preparada. Si mis hijos carece se de van información, Exacto, obviamente. obviamente, pero al uno poder compartir esas experiencias, me han preguntado, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo Claro. lograste? Y entonces he podido contarle. Lo importante es que es un síndrome, un conjunto de síntomas Ujú, que no es un diagnóstico clínico, sí, no es un trastorno clínico, es simplemente una transición o cambio en las distintas etapas de una familia y que ese cambio de separación, cuando la edad es pertinente y la ocasión es oportuna, es necesario porque si no se violenta lo natural y se violenta los preceptos que Dios dejó para que los hijos hicieran su propia familia. eso es así. Hay un punto que antes de que nos vayamos, porque el tiempo se nos está yendo, el tema está súper interesante y yo sé que hay muchas familias que se están edificando en este tiempo. Sabes que las redes sociales tienen mucha influencia sobre las personas. Es entretenimiento, pero a la vez estamos recibiendo información, Sí. estamos recibiendo instrucciones, estamos recibiendo las diferentes opiniones de personas preparadas, psicólogos y como otras personas que son coach de vida para muchas personas. Sí. Hace poco vi algo interesante, es jocoso hasta cierto punto, pero la economía Sí. ha llevado a que muchos hijos se queden dentro de la casa Eso es cierto. y no puedan independizarse como quisieran. Eso es cierto. Quizá porque esa familia no se preparó económicamente hablando,
en la finanza o simplemente hubo una crisis y de Sí. pronto no hay la facilidad para que Economía, esos hijos sí. se puedan ir e independizarse. Este padre tiene como 5 o 6 hijos y él le dijo que ninguno se iban a ir porque todos le iban a ayudar a pagar la casa. Él le Sí. dijo, ninguno se va aquí de esta casa hasta que la casa esté paga. 30 años. Y fue algo bien jocoso, Sí. pero él dice, la economía está tan difícil, Wow. yo no quiero que mis hijos se vayan, ellos todos van a trabajar, Se ustedes puede todos van a entender que la trabajar. pobreza o escasez Ujú, de una economía de hogar sí, te lleve a esa dependencia. exacto. Pero aún así no es lo que se espera. No, Claro. exacto, y no es lo que debería No debe suceder, pero lo encontré bien jocoso para el tema de hoy, de cómo él puso la Nathaniel. responsabilidad, Pero hizo su años buena a pagar la explotación allí. perdón. Hizo una explotación con los hijos. Sí. Él dijo, ninguno se va de esta casa hasta que la casa esté paga porque es imposible que yo me quede con todo esto yo solo y ustedes todos aquí viviendo. So, cada cual tiene una Tu tiempo responsabilidad. libre ahora, como el tiempo un poco libre, aunque él todavía no ha enfrentado la transición. Ujú. ¿En qué piensan usarlo? Oh, no, yo he podido lograr muchas cosas Ujú. hasta el sol de hoy y tengo la oportunidad que hace poco, hace un par de años, pude escribir un libro Qué bien. de una experiencia que pasé en mi vida. Tengo Qué ya bien. planes de seguir escribiendo Qué otras bien. cosas más. En esta semana ya está saliendo el libro en audio que pude grabarlo Claro. en este tiempo y mis hijos respetan mucho mi espacio. Y Eres eso es algo proactiva. que, sí, pero es como le digo, es algo que he viajado y estoy siempre pensando, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Y Pero has viajado, sí, dijiste una palabra mágica. Sí, he viajado, he visto otros horizontes, Mundo. he visto mundo, ¿Y tú pero qué has hecho? Yo sigo trabajando. Mientras esperas que el nido vacío. Bueno, en ¿Qué ese metas momento, nuevas tienes en mente? en ese momento he estado todos estos años Ajá. entrenándolo, ayudándolo, equipándolo, A él. preparándolo a él, ¿verdad? Para en el momento que se tenga que ir. Ok. Pues ya, de hecho, a esta altura, 19 años, a esta altura es un niño que sabe hacer todo en la casa, Ok. que se desenvuelve aquí en la iglesia. Bueno, lo tenemos aquí de técnico. Perfecto. Imagínate, tiene su trabajo. Y bueno, sí estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Debes pensarlo. Cuando él se vaya, debes pensarlo. No, lo estoy antes. pensando. Que no ya. se van del todo, ellos reaparecen. Sí, definitivo. Para verlo. Sí. para Definitivo. compartir. claro que Definitivo. sí. Pero sí quiero que sea totalmente independiente, Sí. que muy buen tenga su deseo. familia, ¿verdad? Así Muy como, buen deseo. como yo tuve la mía, pues porque esa es la ley de vida, ese es el Sí. ciclo. Correcto. Pero, anyway, nos quedan 5 minutos, doctor. Ok. Yo quisiera que aparte de su expertise como psicólogo y también como pastor, que ahora nos hable como pastor, que nos dé ese consejo para cerrar este tema desde la perspectiva pastoral. Son temas que se deben hablar en la supuesto, iglesia, sí. pero usted con un pastor con vasta experiencia como pastor principal, ¿cuál es el consejo que le puede dar a los padres que ya entraron en el nido vacío, en el síndrome del nido vacío o van a entrar bíblicamente? Primero concientizarlos de que esa es una etapa de vida que no pueden postergar o dilatar. Mm, Que trate de prepararse o documentarse o informarse lo más que pueda cuáles son las etapas que tiene este proceso, incluyendo la que mencioné, que es el luto. ujú. Que ambos, si son la pareja completa, pues se apoye el uno al otro porque se va a requerir. Una de las partes va a ser más vulnerable que la otra Sí. o más sobreprotectora que la otra y la pareja lo va a ayudar. Hagan nuevas metas y nuevos planes. Si ya terminaron de equipar a los hijos, pero van a requerir tener comunicación con ellos constante Claro. para seguir impulsando porque ellos pueden seguir escalando su nivel de independencia, ¿no? Y lo mejor sería que ellos logren las metas más soñadas para ellos y para los familiares, en este caso los padres. Pero yo como pastor sería muy nutritivo, me acercaría mucho, observaría en la congregación
Eso se sabe por estadísticas. Ya. ¿Quiénes son padres solos, madres solas? Haría actividades con los hijos, precisamente, que están muy cercanos a la independencia, para hablarle a ellos también, porque un pastor no está ajeno Sí. de lo que puede aportar, porque viene a ser un segundo padre, por así decirlo. Y él también tiene que dejarlos ir. Cuando no estamos de acuerdo, que tú no puedes, como decir, hacer una separación, una independencia, ya yo lo estoy frustrando. Mira este caso, doctor. Para papás de hijos, dice Natalia Torres, para papás de hijos con necesidades especiales. Correcto. Nosotros sabemos que esa salida puede tardar y a veces no se dará. No se Eso es dará. correcto. Eso es correcto, pero la palabra clave es un niño especial. Ya. Ya eso es diferente. Ya está. Eso Ese es otro tema. Sí, ese es realmente. otro tema. Y es Tremendo. interesante porque en el caso de nuestra familia tenemos a mi hija que ha estado criando su hijo sola, y él tiene autismo. Okay. Y ya ella está planificando, porque él hasta cierto punto, hay niños de esta condición que sí pueden ser independientes, Sí pueden. y hacen muchas cosas ellos solos, Sí. pero va a necesitar el cuidado aún así de los padres. Y fue interesante escuchar a mi hija el plan que ella tiene para darle ese sentir Sí. de independencia, pero que esté cerca, para que, o en el mismo terreno, alguito en la parte de atrás, para que pueda experimentar su área donde se sienta independiente, pero está Y esa también línea, puede ese ser vínculo. independiente aún con necesidades especiales. Claro que sí. Que si alguien montó la mesa y la preparó para la comida, otro se le enseña de forma sencilla a desarmarla, a desarreglarla, o a recoger los platos, o a lavar los platos. Son tareas sencillas, Sí, pero los está independizando. sí, Que arregle su cama antes de salir. claro, Entonces no estamos logrando lo que máximo que queremos, porque tiene limitaciones. claro que Pero sí. ya le estoy enseñando independencia. Sí, y esos son pasos hacia eso, que ya lo podemos estar preparando Correcto. para ese tipo de independencia, que aunque en nuestro caso sabemos que no es algo que quizás vaya a suceder completamente un 100%, y como dice Natalia, también que estos casos los está, pero le damos un tipo de independencia donde también el padre puede también bajar la revolución, Por supuesto. descansar un poquito, porque sabe que está a cierta distancia, pero está disfrutando también de su propio espacio. Hay niños especiales que entrenados Ujú. son genios. Sí. Sí. Sí, así que wow, qué tema pica y se extiende, como dice Raúl. Definitivamente. Hay mucho que podemos seguir hablando acerca de este tema. Muchas gracias, Pastor, Doctor Gracias a Ender Vargas, por haber tomado de su tiempo y estar aquí juntamente con nosotros, compartir sus experiencias, pero también sus instrucciones. Y lo agradecemos tanto de nuestro corazón, de lo Estamos para profundo de nuestro servir. corazón. Muchas gracias. Definitivamente excelente cafecito en esta mañana. yeah. Gracias a Desis, Natalia, Yelina, a ¿quién más? A Carlos Pillet, Carlos Cuevas, Nancy, bueno, un sinnúmero de personas que se han conectado en el día de hoy con nosotros. Recuerde, puede ver estas grabaciones y más en YouTube Bit 96 FM, gracias a ritmodivino.com, Sonido Generacional, Kairos FM, Radio Salvación Internacional, allá en Baní, República Dominicana, y toda la audiencia de Bit 96 aquí en el Centro Internacional de la Familia. Gracias, doctor Ender. Gracias a ustedes. Gracias, Damaris. Gracias. Natanael, sabe que tenga una semana bendecida. Amén. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo. Bendiciones. Chao.